Sabes lo que se siente al ser invisible en tu propia familia. Yo estuve ahí, en ese bautizo, y te aseguro que vi cómo la persona que debería ser honrada con un lugar en la mesa principal fue sentada al lado de un basurero. Te voy a contar lo que nadie te avisa de las heridas que dejan las palabras de un ser querido. Imagina que eres la abuela que lo ha dado todo por su familia, que tu mayor tesoro son los recuerdos que compartes. Pero, de repente, te das cuenta de que para ellos, tus historias son una vergüenza. Eso le pasó a doña Elvira. En un solo día, lo que más la llenaba de orgullo se convirtió en su mayor dolor. Hoy te voy a mostrar cómo la dignidad de una mujer no tiene edad y lo que puedes hacer para que nunca te suceda algo así. Cada segundo cuenta en esta historia, porque la indiferencia es un veneno que te mata lentamente. Si ignoras esta lección, te arriesgas a que tu familia te ignore a ti también. Quédate hasta el final para que veas el secreto que doña Elvira descubrió. No vas a creer lo que ella hizo cuando se dio cuenta de que su familia era una mentira. Me llamo Elvira Romero, tengo 85 años y todavía me cuesta creer que estoy escribiendo esto. Vivo sola desde hace décadas en una casita humilde, en el barrio de San Julián, en Sevilla. Es pequeña pero llena de recuerdos. Fotos enmarcadas, cartas viejas, figuritas que mis nietos me regalaban cuando eran niños. Mi marido, Vicente, murió joven y desde entonces me volqué entera a criar a mis hijos y, más tarde, a mis nietos. Siempre fui la que contaba las historias, la que sabía qué había pasado con cada uno, la que guardaba la memoria de la familia y me encantaba serlo. Hace meses que venía esperando el bautizo de mi bisnieta, Pilar. Me hacía muchísima ilusión. Compré un hilo fino, rosa suave, con el que tejí una manta de crochet durante semanas. Cada puntada tenía un pedacito de mí. Era mi regalo para ella, algo hecho con amor, con esas manos que ya tiemblan pero que todavía saben lo que hacen. Pensaba que ese día iba a estar rodeada de mi gente, contando anécdotas, riendo, viendo cómo Pilar crecía rodeada de cariño. Nunca imaginé lo que realmente iba a pasar. Llegué al salón del bautizo un poco antes de la hora. Todo estaba decorado con mucho esmero. Globos blancos, centros de mesa con flores frescas y una mesa dulce que parecía sacada de revista. Me puse mi vestido azul marino, el que guardo para ocasiones especiales, y un poco de colonia de lavanda. Entré con una sonrisa en la cara, buscando a alguien que me viera. Pero nadie lo hizo. Pasé entre mesas sin que nadie se levantara, sin que nadie me dijera: «¡Qué alegría, abuela! ¡Ya llegaste!». Carmen, mi nieta, la madre de Pilar, se acercó por fin. Me dio un beso en la mejilla, seco, rápido, sin mirarme a los ojos. Me tomó del brazo como si tuviera prisa y me llevó hasta una mesita redonda, apartada, justo al lado del cubo de basura. «Siéntate aquí, abuela, así estás más tranquila», me dijo. Luego se agachó y me susurró: «Y por favor, no hables mucho hoy, ¿vale? Ya sabes cómo eres. No queremos que digas cosas raras delante de los invitados». Sentí que el corazón se me hundía en el pecho. Me quedé callada. ¿Cosas raras? ¿Desde cuándo mis historias eran un problema? Siempre fui la que hacía reír a todos en Navidad, la que contaba lo que nadie se acordaba. Y ahora, de repente, era como una mancha, algo que había que esconder. Me senté en esa mesa como si me hubieran empujado a un rincón, sin entender qué estaba pasando. Desde ahí veía a todos, las risas, las fotos, los brindis. Pero a mí nadie me incluía, nadie me ofrecía nada. Tenía la manta en el regazo, doblada con cuidado. La miré durante minutos, preguntándome si realmente valía la pena entregarla. ¿Aquello que tejí con amor iba a terminar en una bolsa o en un cajón olvidado? Me dolía pensar que había dejado de ser parte de ellos, que ahora era como una figura decorativa, una obligación que toleraban. No quería pensar así, pero lo sentía en cada mirada esquiva, en cada silencio. Vi cómo Carmen posaba para las fotos con Pilar en brazos. Sonreía con esa sonrisa perfecta que uno pone cuando sabe que lo están mirando. Me di cuenta de que evitaba que yo saliera en las fotos. En una de ellas, cuando me acerqué un poco,
Vi cómo su cara se tensó. Bajé la cabeza y volví a sentarme. Me sentía como una intrusa en mi propia familia, como si ser vieja fuera una vergüenza. El tiempo pasaba lento. Vi cómo repartían el pastel, cómo servían el cava, cómo todos se abrazaban entre bromas. Nadie vino a buscarme. Nadie preguntó si quería un trozo. En ese momento supe que no era solo un rincón físico. Me habían apartado de verdad. Toqué la manta una última vez. La dejé con cuidado sobre la silla y salí por la puerta sin hacer ruido, sin que nadie lo notara. Caminé despacio por la acera, con el corazón apretado y los ojos ardiendo, pero sin dejar que se derramaran las lágrimas. No quería llorar por eso. No en la calle. No por ellos. Al llegar a casa, me senté en mi sillón de siempre, ese que cruje cuando me hundo en él. Encendí la lámpara de mesa y miré alrededor. Mis retratos, mis hilos, mis libros viejos, todo lo que me recordaba quién era. Y sin embargo, me sentía vacía, como si el lugar donde yo era importante ya no existiera. Estuve horas sentada sin moverme, recordando. A veces, el silencio hace más ruido que una discusión. Pensé en Vicente, en cómo habría reaccionado él si estuviera vivo. Él siempre decía que la familia no sé, sino por cómo te miran. Y esa tarde, nadie me miró. Me pregunté cuándo fue que me convertí en una molestia. ¿En qué momento pasé de ser el centro del hogar a ser el estorbo al lado del cubo de basura? No podía dejar de pensar en Carmen, esa niña que dormía abrazada a mi cuello, que me pedía: cuéntame otra vez lo del día en que papá se cayó de la bici. Esa niña que se reía con mis historias, que me hacía dibujarle cuentos con voz de princesa. ¿Dónde se había ido esa ternura? ¿Qué la había endurecido tanto? Algo no encajaba, porque no era solo distancia. Había algo más. Un miedo en su mirada, una urgencia en su voz. Me levanté de golpe, como si una idea me atravesara el cuerpo. Fui al armario donde guardo mis documentos. Allí, entre papeles amarillos, encontré el álbum de fotos que le había hecho a Carmen cuando era bebé. Lo abrí. Estaba lleno de postales, anotaciones, recortes y, al final, una nota escrita por mí que decía: para cuando tengas tu primer hijo, recuerda lo que es ser amada sin condiciones. Sentí que algo se rompía por dentro. ¿Por qué me habían negado eso justo hoy? No dormí esa noche. Di vueltas en la cama como si el colchón me escupiera. Me levanté antes del amanecer, hice café y me senté de nuevo con el álbum en el regazo. Pensé en Pilar, en la inocencia de una niña que todavía no entiende nada de lo que pasa a su alrededor. Me pregunté qué tipo de legado le iba a quedar si desde el principio le enseñaban a ignorar a los que vinieron antes. ¿Qué historia le iban a contar de mí? Fue ahí que decidí hacer algo. No por venganza, no por despecho, por mí, por dignidad y por Pilar. Tenía que entender por qué me trataron así, por qué ese desprecio repentino. Algo se me revolvía dentro. Recordé que Carmen había mencionado algo sobre la oficialización del bautizo. Algo de que no todo estaba en regla. Me sonó raro en su momento, pero ahora me sonaba a secreto. Un secreto que alguien no quería que yo supiera. Sin prisa, pero con firmeza. Agarré mi bolso, tomé mis gafas y salí rumbo al registro civil del barrio. No había estado allí en años. El funcionario me miró con sorpresa cuando pedí una copia de la inscripción del bautizo de Pilar. ¿Tiene usted autorización?, preguntó. Soy la bisabuela, dije sin titubear. Y necesito saber si el apellido que le han puesto es el correcto. El hombre me miró en silencio y, tras unos segundos, fue a buscar el archivo. Cuando volvió, traía una expresión rara. Me entregó el papel y sentí que el mundo se me detenía en las manos. Leí 2 veces para asegurarme de no estar imaginando. Allí estaba, con tinta negra, perfectamente legible. El nombre del padre de Pilar no era el del esposo de Carmen. Era otro, uno que yo conocía, uno que no debía estar ahí. Mi garganta se cerró. Carmen no quería que yo hablara, porque sabía que yo sabía. Salí del registro con el documento apretado entre las manos. Caminé sin rumbo unas cuadras, respirando hondo, intentando entender lo que acababa de descubrir. No era cualquier nombre. Era el de Mario,
un joven que Carmen había conocido hace años, antes de casarse, un muchacho problemático que había estado en líos con la justicia y al que su familia siempre rechazó. Carmen terminó su relación con él de forma abrupta, o al menos eso nos había hecho creer. Y ahora, ese nombre estaba ahí, en el acta de su hija. Me temblaban las manos, no por el frío, sino por la mezcla de tristeza, rabia y decepción. Entonces comprendí muchas cosas. Carmen no tenía miedo de que yo contara historias antiguas. Tenía miedo de que yo contara la verdad, porque yo sabía de Mario. Fui la única en la familia que lo vio una noche llorando en el portal, suplicando hablar con Carmen. Ella lo negó. Dijo que ya no era nadie en su vida. Pero ahora entiendo que nunca se había ido del todo. Pensé en ir directamente a su casa, golpear la puerta y enfrentarla. Pero no. Algo dentro de mí me dijo que aún no era el momento. No quería gritar ni pelear. Quería entender. Quería proteger a Pilar y también a Carmen, por más que me doliera. Regresé a casa con el acta doblada y la guardé junto al álbum, como si necesitara juntar pruebas para una historia que aún no sabía cómo contar. Esa noche no encendí la televisión ni respondí llamadas. Me senté frente a la ventana con una manta sobre las piernas. Otra, no la del bautizo. Esa se quedó donde debía quedarse y escribí en mi libreta de notas. Empecé con una frase. No toda verdad debe contarse de inmediato, pero sí debe ser reconocida. Y seguí escribiendo, recordando, atando cabos. Necesitaba poner en palabras lo que había pasado. Para mí, para no enloquecer con tantas emociones juntas. Al día siguiente recibí una llamada de Carmen. Su tono era tenso, casi ensayado. Abuela, no sé si viste que te fuiste sin despedirte. Me preocupó un poco. Me pareció tan hipócrita que por poco cuelgo. Pero respiré y respondí. Me fui porque no tenía nada que hacer allí, Carmen. Parte de tu historia. No soy... Hubo un silencio largo. Luego ella dijo, con voz baja. No era mi intención que te sintieras así. No dije nada más. Colgué. Esa llamada no fue para saber cómo estaba. Fue para confirmar si yo había descubierto algo. Lo noté en su tono, en la forma en que evitaba mencionar la manta, o siquiera el lugar donde me sentaron. No hubo disculpas reales, ni una invitación a hablar. Solo un intento de controlar los daños. Pero ya era tarde para eso. Yo ya había entendido todo. Y, aunque me dolía, también me sentía más libre. Porque cuando la verdad se asoma, ya no hay cómo esconderla. Pasaron 3 días sin más contacto. Durante ese tiempo me dediqué a escribir. Escribí una carta para Pilar, una que ella podrá leer cuando sea mayor. En ella no menciono el nombre de Mario, ni el acto del registro. Solo le hablo de lo que significa el amor verdadero, de la importancia de la memoria, de cómo la dignidad de una persona no debe medirse por la edad ni por el lugar donde la sientan en una fiesta. Fue la carta más honesta que he escrito en mi vida. También escribí otra carta, para Carmen. Esa sí la firmé con firmeza. No era una amenaza, era un espejo. Le hablé de lo que sentí aquel día, de cómo sus palabras me dolieron más que cualquier enfermedad que haya tenido. Le dije que una familia que silencia a los suyos, que esconde sus raíces, no puede crecer sana, y que no esperaba disculpas, solo que algún día se mirara al espejo y reconociera a la mujer que decidió esconder a su propia abuela por miedo. Al terminar de escribir ambas cartas, sentí una mezcla extraña de alivio y nostalgia. Me quedé un buen rato sentada, mirando mis manos, esas que tejieron la manta, las mismas que cocinaron para tantos y limpiaron lágrimas ajenas durante décadas. Esas manos que ahora escribían verdades que quizás nadie quería escuchar. Pensé en lo irónico que era. Cuando más vieja me volví, más claro vi todo. Y sin embargo, menos me escuchaban. Al día siguiente fui al buzón y envié las 2 cartas. La de Pilar la guardé dentro de una caja de madera, junto a una copia del acta del registro y una foto mía con Carmen de cuando ella tenía 5 años. La de Carmen la eché al correo. Sabía que no la iba a responder y quizás tampoco la iba a leer, pero no lo hacía por eso. Lo hacía porque necesitaba ponerle un punto final a una herida abierta.
En los días siguientes, volví a mi rutina. Salí al mercado, saludé a las vecinas, regué mis plantas, pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no caminaba con la misma ilusión. Me dolía reconocerlo, pero algo se había roto en mi forma de mirar a mi familia. A veces, cuando pasaba frente a un escaparate y veía ropa de bebé, recordaba la manta que quedó en aquella silla, esperando unas manos que nunca la valoraron. Una tarde, mientras tomaba café en la plaza, se me acercó Clara, una vieja amiga de la infancia. Me preguntó cómo había estado el bautizo. Dudé un segundo y luego le conté todo, sin adornos, solo la verdad. Ella me miró con ojos llenos de rabia y me dijo: «No te merecías eso, Elvira. A ti deberían haberte sentado en el centro, no al lado de la basura». Su voz temblaba más que la mía, y por primera vez sentí que alguien me había visto de verdad. Clara me tomó de la mano y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Ellos no te rechazaron porque seas menos. Te rechazaron porque saben que tu presencia les recuerda quiénes eran antes de mentirse a sí mismos». Esa frase me taladró la cabeza por días. Pensé en Carmen, en su marido, en la familia que mostraban ser frente a todos, y entendí que, en su mundo de apariencias, yo era una amenaza, porque yo los conocía desde el origen. A partir de ese día, empecé a escribir mis memorias, no como un libro para publicar, sino como un regalo para mí. Cada tarde, después de la siesta, me sentaba a recordar mi infancia, mi juventud, mi matrimonio, la crianza de mis hijos, lo bueno y lo malo. Y lo escribía con detalle, como si alguien un día fuera a leerlo y entender de verdad quién fui. Ya no necesitaba contar historias en voz alta para que me escucharan. Ahora me escuchaba yo. Un sábado, recibí una visita inesperada. Era Laura, la hermana menor de Carmen. Hacía meses que no la veía. Se sentó conmigo en el patio y después de unos silencios largos me dijo: «Abuela». Supe lo que pasó. No estuve de acuerdo. Lo siento. No lloró, pero sus ojos decían todo. Me abrazó fuerte y en ese gesto sentí que no todo estaba perdido, que aún quedaba alguien en mí, esa familia que recordaba quién era yo, no solo por lo que representaba, sino por lo que había sido para ellos. Laura me contó que el matrimonio de Carmen estaba en crisis, que había discusiones constantes y que, aunque nadie lo decía, todos sabían que Pilar no era hija del esposo. «Muchos hacen la vista gorda», dijo, «pero tú eres la única que no pueden controlar, y eso les asusta». Me pidió perdón por no haberme defendido aquel día. Yo no dije nada. Solo le serví una taza de café y le acaricié la mano. A veces, el perdón no viene con palabras, sino con presencia. Durante esa tarde con Laura, me permití sonreír por primera vez en varios días. No era una sonrisa grande, de esas que se ven desde la calle. Era una sonrisa tímida, de esas que uno guarda como un suspiro. Hablamos largo rato. Recordamos cuando jugaban con mantas en mi salón y hacían castillos de cojines. Ella me decía que, de niñas, yo era su lugar seguro. Escuchar eso fue como recibir un abrazo que llega tarde, pero justo a tiempo. Antes de irse, Laura me dijo que si alguna vez necesitaba hablar con alguien, ella estaba ahí. Me dejó su número nuevo anotado en un papel, con una flor dibujada al lado. Lo guardé en el cajón de los hilos, donde sé que no se pierde nada. Cuando cerré la puerta, me quedé en silencio mirando por la ventana. Pensé que quizá la vida no me estaba quitando a todos. Tal vez solo me estaba mostrando quién valía la pena conservar. Esa noche dormí con más tranquilidad. Me levanté temprano, barrí la entrada, preparé un bizcocho de naranja, como hacía años que no hacía, y lo llevé a la señora Marta, mi vecina del segundo piso. Ella también vive sola, y muchas veces me había dejado comida en la puerta sin decir nada. Me senté con ella a tomar té, y hablamos de lo difícil que es envejecer cuando los tuyos empiezan a tratarte como si sobraras. Nos reímos, y también nos quedamos calladas, sin que el silencio pesara. Al volver a casa, puse música antigua, de esas coplas que cantaba mi madre en la cocina. Empecé a ordenar mis álbumes, uno por uno.
Decidí separar algunas fotos especiales para Pilar. No para dárselas ahora, sino para cuando crezca. Porque, aunque hoy no lo entienda, yo quiero que ella sepa que hubo una bisabuela que la amó desde antes de verla, que tejió para ella, escribió para ella, y que nunca la culpó por lo que los adultos decidieron esconder. Entre las fotos, encontré una de Carmen a los 8 años, conmigo en el campo, cortando flores. Estábamos llenas de barro, riéndonos como locas. Esa imagen me atravesó el alma, porque allí estábamos las dos, puras, sin secretos. Pensé en cuánto cambió todo, y en lo que tal vez yo no quise ver. Tal vez, en algún momento también fallé. Tal vez me aferré tanto a los recuerdos felices, que no vi el dolor que Carmen cargaba en silencio. Pero también entendí que cargar dolor no justifica hacer daño, que ocultar verdades no da derecho a apagar la voz de los demás, y sobre todo, que nadie, por más miedo que tenga, debe avergonzarse de quien le dio raíces, porque sin raíces no hay árbol que crezca recto, y eso lo sabía yo mejor que nadie. Por eso decidí seguir escribiendo, porque si un día no estoy, que al menos quede por escrito lo que fui, lo que sentí y lo que decidí no callar. Un domingo recibí una invitación por mensaje de texto. Era de Carmen. Vamos a hacer una merienda en casa para Pilar. Si quieres venir, eres bienvenida. No decía, lo siento. No decía, necesitamos hablar. Solo esa frase, seca, cortante. Estuve un rato mirando el teléfono. No me molestó la frialdad. Me molestó la falta de intención real. Me dolió que la invitación sonara más a compromiso que a deseo. No respondí de inmediato. Me fui a caminar al parque cercano, donde los niños corren con globos y los abuelos leen el periódico en silencio. Me senté en una banca y cerré los ojos. Escuché el murmullo de los árboles, el canto lejano de un pájaro, y me di cuenta de que la paz no siempre está donde uno espera. A veces está en el simple hecho de que, por fin, uno sabe lo que merece y lo que no está dispuesto a aceptar nunca más. Cuando regresé a casa, ya tenía clara la respuesta. No iba a esa merienda. No porque guardara rencor, aunque una parte de mí aún dolía, sino porque entendía que no era bienvenida de verdad. La invitación no era un puente, era una cuerda floja, y yo ya no estaba para caminar sobre hilos tensos. Me preparé una taza de té de manzanilla y me senté a escribirlo todo en mi cuaderno. Hoy dije no, y fue el no más sano de mi vida. Esa decisión me liberó de una forma extraña. Me di cuenta de que había pasado años esforzándome por agradar, por mantenerme presente, por no ser olvidada. Y lo irónico es que, en el momento en que dejé de forzar mi lugar en esa mesa, me sentí más digna. Era como si, al no aceptar migajas, me recordara a mí misma que alguna vez fui la que cocinaba el banquete entero, la que unía, la que cuidaba, la que contaba. Al día siguiente, Laura volvió a visitarme. Trajo bizcochos y una sonrisa tímida. Se sentó a mi lado sin necesidad de hablar mucho. Solo con su presencia me hizo sentir acompañada. Le conté sobre el mensaje de Carmen y mi decisión de no ir. Me miró y asintió en silencio. Luego me dijo, «Abuela, no estás sola. Si tú quieres, yo me quedo contigo ese día. Podemos merendar aquí, solo tú y yo». Acepté sin dudar. Compramos pan, queso curado, frutas frescas y una botella pequeña de vino tinto. Ese domingo, mientras el resto de la familia se reunía en una casa donde yo no cabía, Laura y yo nos sentamos en mi patio, bajo el toldo, con una brisa leve moviendo las plantas. Hablamos de libros, de música, de lo que le gustaría estudiar. Me contó que quería dedicarse a la enfermería. «Para cuidar como tú cuidaste», dijo. Casi se me cae el vaso de emoción. Fue una tarde hermosa. No hubo música alta ni globos. No hubo brindis forzados ni sonrisas por protocolo. Solo dos mujeres, de dos generaciones distintas, compartiendo lo más valioso que se puede ofrecer: tiempo verdadero. En un momento, Laura sacó su teléfono y me pidió una foto juntas. Nos abrazamos. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y sonrió. Yo también. Y ahí entendí algo. A veces, la familia no necesita estar completa para sentirse entera. Esa noche,
Antes de dormir, volví a leer la carta que había escrito para Pilar. Le añadí una línea que al final: si un día te sientas sola, busca a quien se quedó contigo sin que se lo pidieras. Allí está el amor real. Guardé la carta de nuevo en la caja de madera y la cerré con llave. No sé si Pilar la leerá alguna vez, pero eso ya no me importa tanto como antes. Me basta con saber que hice mi parte. Empecé a notar pequeños cambios. Vecinas que antes solo saludaban con la cabeza empezaron a preguntarme cómo me sentía. Gente del barrio que había oído lo ocurrido en el bautizo me daba palabras de aliento. «No se deje, Elvira», me dijo un día el panadero. «Usted vale más que todos esos trajes caros juntos». Y aunque yo no buscaba aprobación de nadie, esas frases eran como pequeños vendajes sobre una herida que aún dolía. Un jueves por la tarde, me crucé con el marido de Carmen en la frutería. Me miró con cara de circunstancia, bajó la mirada y fingió que no me había visto. No dije nada, pero al pasar junto a él, le puse la mano en el brazo y le dije al oído: «Cuando uno construye sobre mentiras, todo termina cayendo». No hubo escándalo, no hubo pelea, solo una verdad dicha con firmeza. Y su silencio fue la confesión más clara que recibí. Después de aquel encuentro en la frutería, algo cambió en mí. No fue rabia, ni alivio exactamente. Fue una especie de certeza. Yo ya no era esa mujer que pedía permiso para existir en su propia historia. Empecé a caminar diferente, con la cabeza más erguida. No necesitaba levantar la voz, ni reclamar atención. Mi sola presencia, ahora, pesaba. Y yo lo sabía. Me costó 85 años entender que no se mendiga el lugar donde una ha sembrado amor. A veces, si por las noches pensaba en mí, me preguntaba si alguna parte de ella sentía vergüenza, no por el secreto que guardaba, sino por cómo me trató. Quise creer que sí, porque si no, eso significaría que todo lo que le di, todo lo que fuimos, ya no tenía valor. Pero luego me recordaba que las personas lidian con la culpa de formas extrañas y que hay silencios que pesan más que los gritos. Tal vez ella vivía con uno de esos. Un día recibí una carta. No era de Carmen, era de Mario. Aquello me dejó helada. Consiguió mi dirección. Supe cómo, aunque no era difícil imaginárselo si alguna vez Carmen le habló de mí. La abrí con manos temblorosas. Era una carta breve, escrita con letra apretada. Me agradecía por no haber dicho nada. «Sé que usted lo sabe», escribió. «Y sé que ese silencio no fue indiferencia. Fue respeto. Gracias por eso». Me quedé largo rato con la carta sobre el regazo. No sabía qué sentir. Era como si se abriera otra puerta más, inesperada. Mario no pedía perdón. No se excusaba. Solo reconocía. Y ese reconocimiento me tocó profundamente, porque por primera vez, alguien involucrado en todo ese embrollo me hablaba con franqueza, sin rodeos, sin máscaras. Y a esa edad, uno aprende a valorar más la honestidad que la perfección. Decidí no contestarle. No por desprecio, sino porque ya no tenía nada que agregar. Él había dicho lo que necesitaba decir, y yo lo había leído en silencio, como se escuchan las confesiones más humanas, sin juicio. Guardé la carta junto a la de Pilar, como un capítulo más de esta historia que parecía no dejar de escribirse sola. La caja de madera con cada cosa que ponía dentro se iba convirtiendo en un legado que algún día alguien abriría. Los días siguieron con calma. Mis paseos al mercado, mis tardes con la radio encendida, mi costumbre de hablar con las plantas mientras las regaba. Pero ya no era la misma. Me sentía más dueña de mí. Cada decisión tomada desde aquel bautizo había sido un paso para recuperar algo que me habían intentado quitar. Mi valor. Y no ese que se mide en halagos o aplausos, sino el que una siente cuando se mira al espejo y se reconoce. Una mañana, mientras limpiaba el polvo del aparador, vi una foto enmarcada de toda la familia en la Navidad de hace 10 años. Estábamos todos. Carmen aún no se había casado. Laura tenía trenzas. Yo estaba en el centro, con una blusa roja y una sonrisa de oreja a oreja. Esa imagen me provocó una punzada en el pecho, porque ahí estaba la mujer que había tejido esa familia con sus propias manos. Y también entendí que no podía volver a ser esa mujer.
pero podía honrarla. Esa tarde fui a la iglesia del barrio, no para rezar, sino para sentarme en el último banco y escuchar el eco del silencio entre los muros. Me quedé allí más de 1 hora, sin pedir nada, solo agradeciendo, porque a pesar de todo, seguía en pie. Con cicatrices, sí, pero firme. Y no por orgullo, sino por haber aprendido, aunque tarde, que no se deja de ser importante solo porque otros dejen de mirarte. Al salir de la iglesia, me detuve frente a una pequeña librería del barrio. En el escaparate había un cartel que decía: Taller de escritura autobiográfica para mayores de 65. Me quedé mirando ese cartel como si me hablara directamente. Entré sin pensarlo mucho. Dentro, una mujer de unos 50 años, de voz suave y ojos curiosos, me atendió. Le pregunté tímidamente si aún podía inscribirme. Sonrió y me dijo: «Por supuesto, Elvira. Siempre es buen momento para contar la propia historia». A la semana siguiente fui a la primera clase. Éramos 9 personas, cada uno con su historia a cuestas. Viudos, abuelas, hombres que habían trabajado en el puerto, mujeres que habían criado solas a sus hijos. Me sentí en casa. Por primera vez en mucho tiempo, mi voz volvió a salir sin miedo. Leí un fragmento de lo que había escrito en mi cuaderno sobre el bautizo. Hubo silencio. Y luego, aplausos suaves, de esos que no son por cortesía, sino por respeto profundo. Uno de los compañeros del taller, «Don Ernesto», me dijo al final de la clase: «Tu historia no es solo tuya, Elvira. Es la de muchas que han sido silenciadas con ternura envenenada». Me estremecí, porque él lo había dicho con las palabras exactas. No me habían gritado, no me habían empujado, solo me habían pedido: «No hables mucho». Y ese favor escondía todo el desprecio que una frase puede cargar. A medida que avanzaban las semanas, mi cuaderno se fue llenando, no solo con historias de dolor, sino también de amor, de ternura, de momentos que me hicieron la mujer que soy. Recordé a Vicente, nuestras tardes en el campo, las canciones que cantábamos al lavar los platos. Recordé los cumpleaños de mis hijos, los primeros pasos de Carmen, las tardes de lluvia bordando junto a mi madre. Todo lo que parecía enterrado volvió a florecer. Un día Laura me acompañó al taller. Le habían dado permiso en su trabajo y quiso conocer ese espacio del que tanto le hablaba. Los demás la recibieron con calidez. Al final de la clase, leyó un texto que había escrito para mí. En él, hablaba de cómo a veces los jóvenes creen que saben más por llevar el mundo en el bolsillo, cuando en realidad lo verdaderamente valioso está en las manos arrugadas que sostuvieron a generaciones enteras. Lloré como hacía años no lloraba. Después de esa sesión, Laura y yo nos abrazamos largo rato en la plaza. Sentí que, aunque Carmen se hubiera alejado, la vida me estaba devolviendo otra forma de amor. Un amor silencioso, constante, sin exigencias. Me dijo que, cuando tuviera hijos, quería que yo fuera parte de sus vidas. No por obligación, sino porque quería que escucharan mis historias, que supieran de dónde venían. Esa frase me hizo sentir que algo se había cerrado en paz. Con el tiempo, empecé a recopilar mis escritos en un documento más ordenado. Laura me ayudó a pasarlos al ordenador. Ella digitaba mientras yo dictaba, corrigiendo aquí y allá. «Esto es importante, abuela», me decía. «No lo dejes fuera». Me hizo ver que incluso lo que yo creía pequeño tenía peso, y que mi voz, aunque quebrada, todavía podía resonar fuerte en otros corazones. Una tarde, sin anunciarse, Carmen apareció en mi puerta. Llevaba a Pilar en brazos. Me sorprendí, claro, pero no reaccioné con dureza. Solo abrí la puerta y la invité a pasar. Se quedó parada unos segundos, como dudando. Luego entró. Me pidió sentarse. Yo asentí. Pilar, ajena a todo, sonreía y estiraba las manos hacia un florero. Ese momento, tan simple, tenía el peso de todo lo que habíamos callado durante meses. Carmen se sentó en el borde del sillón, con Pilar en brazos, evitando mirarme directamente. Yo me quedé en silencio, dándole espacio. El reloj de pared marcaba cada segundo como una gota en un balde vacío. Finalmente habló. «Recibí tu carta.
Lo dijo bajito, como si no estuviera segura de querer empezar. Asentí sin decir nada. No quería apresurarla. No se trata de empujar una disculpa. A veces, lo importante es dejarla llegar por su propio peso. No supe cómo enfrentar todo, continuó. Tú siempre viste más de lo que decías. Siempre supiste más. Hizo una pausa. Apretó a Pilar contra el pecho. Y tenía miedo de lo que pudieras decir. No quería que todo se viniera abajo. Yo respiré hondo. Quise decirle que lo que se sostiene con mentiras ya está roto desde antes. Pero me contuve. A veces, una lección no necesita ser dicha en voz alta. Ya estaba en el aire, entre nosotras. Carmen finalmente me miró a los ojos. Tenía lágrimas contenidas. No supe cómo pedir perdón sin que sonara falso. Yo la observé un momento largo y le dije con calma: no me debes una disculpa perfecta. Me debes presencia, verdad y respeto. Eso es lo único que siempre esperé. Bajó la cabeza y dijo: lo sé. Pilar empezó a jugar con los flecos del cojín, sin entender la gravedad del momento. Pero su risa suave pareció aliviar la tensión de la sala. Carmen me extendió un sobre blanco. Aquí está la partida corregida, dijo. No fue fácil, pero lo hice. Mario está reconocido oficialmente como el padre de Pilar. Lo tomé con manos firmes. No lo abrí. No era por desinterés, sino porque esa hoja ya no me definía nada. Lo importante no era lo que decía el papel, sino el acto de honestidad que había requerido. Y ella lo había hecho. Tarde, sí, pero lo había hecho. Hablamos un poco más, sin reproches, solo compartiendo pedacitos de verdad. Me dijo que estaba yendo a terapia, que había empezado a revisar muchas cosas de su infancia, de sus decisiones, de sus silencios. Me alegró escuchar eso. No por el juicio, sino por el coraje que se necesita para revisarse por dentro. Le dije que escribir ayuda, que si algún día necesitaba empezar, yo le prestaría mis cuadernos. Sonrió. A lo mejor sí, dijo. Antes de irse me preguntó si podía llevarse la caja de madera cuando yo ya no estuviera. Me emocionó, no por el valor de lo que había dentro, sino porque significaba que quería cuidar de mi memoria. Le dije que sí, pero con una condición: que se la entregara a Pilar cuando fuera grande. No le escondas quién fue su familia, ni lo bueno ni lo malo. Que sepa quién la quiso de verdad. Carmen asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando se fue, me quedé sentada largo rato, mirando la puerta cerrada. No sentí euforia, no sentí triunfo. Sentí paz, una paz suave, silenciosa, como la que se siente cuando uno deja de luchar con una corriente y decide flotar. Las heridas seguían ahí, pero ya no dolían igual. Había algo reparado, aunque no perfecto, porque las familias no se sanan con una conversación, pero se puede empezar con una verdad. Esa noche me senté a escribir todo lo ocurrido, no porque no confiara en mi memoria, sino porque sentía que era el último capítulo de una historia que había estado demasiado tiempo suspendida. Escribí sobre el bautizo, sobre el rincón junto al cubo de basura, sobre la manta abandonada, sobre el registro civil, sobre Mario, sobre la carta, sobre Laura, sobre el taller. Y al final, escribí una sola frase. No me callé. Y eso me salvó. A la mañana siguiente abrí las ventanas y dejé que el aire fresco de Sevilla entrara por toda la casa. Era primavera, y se notaba en el olor a azahar que llegaba desde las calles. Mientras preparaba el desayuno pensé en todas las mujeres que, como yo, fueron silenciadas con gestos sutiles. Cuántas se habían quedado con la palabra atrapada entre los dientes. Y me prometí que si alguien me volvía a decir «mejor no hables mucho», respondería con más firmeza que nunca. Empecé a preparar una nueva manta, esta vez sin motivo especial, ni destinatario claro. Solo tejía por el gusto de hacerlo, por sentir el hilo entre los dedos, por marcar el tiempo con algo que aún era mío. Cada tarde me sentaba en el patio con la aguja en la mano y la radio de fondo. Pasaban las horas y, en vez de sentirme sola, me sentía acompañada por todas mis versiones anteriores. La madre, la abuela, la mujer invisible y ahora, la que volvió a ocupar su sitio.
Un sábado por la tarde, hubo una reunión en el centro cívico del barrio. Era una tertulia sobre memoria y vejez. Laura me animó a ir. Dudé, como siempre, pero terminé aceptando. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse de pie y conté mi historia, desde el principio. No omití nada. Y cuando terminé, hubo un aplauso largo, con gente que se me acercaba con lágrimas en los ojos. Una mujer me abrazó y dijo: «Gracias por ponerle palabras a lo que tantas sentimos». Aquella noche, Laura me dijo que quería publicar mi historia en un blog. Me pareció una locura al principio. ¿Quién querría leer sobre una vieja sentada junto a un cubo de basura?, pregunté entre risas. Pero ella insistió. Dijo que era justo eso lo que la hacía poderosa, que mostrar cómo se intenta borrar a alguien sin levantar la voz era más impactante que cualquier telenovela. Al final acepté. Le di permiso para transcribir mi cuaderno. A los pocos días, Laura me llamó exaltada. «Abuela, hay cientos de comentarios. Mujeres, todos hombres, diciendo que jóvenes, les llegó al alma, que sintieron que era su madre, su abuela, su vecina, que nunca más van a dejar que alguien mayor se sienta menos». No supe qué decir. Me quedé en silencio, sintiendo que todo lo vivido había servido para algo, que aquel dolor, al menos, no había sido en vano. Un tiempo después, recibí una carta de una mujer de Galicia. Me contaba que, tras leer mi historia, decidió hablar con su madre después de años de distanciamiento. «Me hiciste ver que a veces el daño no está en lo que se dice, sino en lo que se calla», escribió. Esa frase me quedó retumbando en el pecho. Era como un eco de mi propia vida, y entendí que el dolor compartido también puede sanar a otros. Una mañana, abrí la caja de madera donde guardaba las cartas, las fotos, el acta del registro, mis primeras notas, y por primera vez no sentí nostalgia. Sentí gratitud, porque todo eso era testimonio de una vida vivida con entrega, con errores, sí, pero también con valentía. Me vi reflejada en esa mujer que había decidido no ir a una fiesta donde no era bienvenida, y supe que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Esa tarde, terminé la manta que había empezado semanas antes. Era de tonos tierra, con bordes en verde oliva. La doblé con cuidado y la guardé en una bolsa de tela. No sabía quién la recibiría, pero me gustaba pensar que, cuando llegara a las manos correctas, también sería recibida como lo que era, un acto de amor. Silencioso, sencillo, pero lleno de historia. Días después, recibí una llamada inesperada. Era el centro cívico. Me invitaban a participar como ponente en una charla sobre dignidad en la vejez. Al principio dudé, como siempre, pero luego pensé en la Elvira que se quedó callada en aquel rincón del bautizo. Esa mujer ya no podía ser yo. Acepté. Preparé algunas notas, respiré hondo, y días más tarde me subí a una pequeña tarima con un micrófono tembloroso en la mano. Allí hablé sin miedo. Conté lo que significaba que te silencien con una sonrisa, que te sienten lejos de todos, que te pidan no hablar porque tus historias ya cansan. Hablé de cómo muchas veces el maltrato no se ve, porque no grita, solo aparta, solo reduce, solo te borra sin borrarte del todo. Al final, cuando bajé del escenario, una mujer muy joven se me acercó y me dijo: «Usted me recordó que mi abuela también tiene cosas que contar. Mañana voy a visitarla». Esas palabras me acompañaron de regreso a casa. Pensé en todas las abuelas como yo, que tejieron, criaron, cocinaron, cuidaron, y luego fueron escondidas como si dieran vergüenza. Me sentí parte de algo más grande, como si cada hilo de mi manta también estuviera unido a otras manos, a otras vidas que, como la mía, merecían ser vistas. Y decidí que no iba a dejar de hablar, que cada vez que pudiera, iba a contar. Un fin de semana, Laura me propuso hacer una reunión pequeña en casa, con algunas vecinas del barrio y sus nietas, una especie de encuentro de generaciones. Acepté encantada. Preparamos bizcochos, infusiones, pusimos música de fondo y dejamos que las historias fluyeran. Había risas, miradas cómplices, silencios que ya no dolían.
Fue una tarde mágica. Al despedirse, una chica me abrazó y dijo: «Gracias por hacernos entender que ustedes no son solo abuelas, son memoria viva». Esa frase me quedó grabada. Memoria viva. Qué verdad tan simple y tan poderosa. Porque una puede envejecer en el cuerpo, pero mientras alguien te escuche, mientras tus palabras encuentren un eco, de verdad sigues viva. Esa noche escribí en mi cuaderno una línea que nunca más olvidé. Mi voz no se apaga porque envejezco. Se apaga si dejo que me callen. Y me juré que nunca más permitiría eso. Con el paso de los días, noté que Pilar venía más seguido con Carmen. A veces, sin decir mucho, pero con gestos más suaves, más reales. Traían bizcochos, dibujos, abrazos espontáneos. Pilar se sentaba en mi regazo y me pedía que le contara cosas cuando mamá era chiquita. Yo le hablaba de las travesuras de Carmen, de los veranos en el pueblo, de las canciones que le cantaba para dormir. Y en su risa sentía que algo se sanaba en ambas. Carmen no decía mucho, pero sus ojos ya no evitaban los míos. Había algo en su forma de quedarse en silencio, que no era evasión, sino escucha, como si por fin entendiera que no necesitaba tenerme bajo control, sino simplemente presente. Un día, mientras Pilar jugaba en el suelo, me dijo: «Gracias por no haberte rendido conmigo». No supe qué responder. Le apreté la mano y eso bastó. Empecé a pensar que tal vez algunas heridas no se cierran con puntos, sino con tiempo y compañía. Que no todo tiene que volver a ser como antes para estar bien. A veces, lo nuevo también tiene su belleza, porque hay abrazos que no borran el pasado, pero sí construyen otro tipo de presente. Y ese, aunque más silencioso, puede ser igual de valioso. Una tarde de otoño, mientras barría las hojas del patio, escuché a Pilar cantando una canción que yo solía entonar cuando Carmen era niña. Me detuve en seco. Me quedé escuchando desde la sombra, sin interrumpirla. Era como si algo que yo había entregado al mundo, una melodía sencilla, una parte de mi herohistoria, hubiese hecho un viaje de ida y vuelta entre generaciones. Se me humedecieron los ojos. Era la primera vez que algo mío volvía sin pedirlo. Más tarde, Pilar vino corriendo con un dibujo entre las manos. Era torpe y lleno de colores mal combinados, como todos los dibujos de niños. Pero en él había una figura con un bastón y una sonrisa grande. «Eres tú, bisabuela», dijo con orgullo. Y debajo, con letras grandes y torcidas, había escrito: «Elvira cuenta historias bonitas». Me lo entregó como si fuera un trofeo. Y en ese momento entendí que había recuperado mi lugar, no en una mesa, sino en un corazón. Guardé el dibujo en mi caja, junto a todo lo demás, porque ese gesto valía tanto como las cartas, como las fotos, como los silencios rotos. Era una prueba de que la historia no se repite exactamente igual, pero sí puede redimirse. Carmen tal vez no volvería a ser la niña que me buscaba para abrazos interminables, pero Pilar estaba creciendo con otra mirada. Una que no aparta, una que pregunta, una que quiere saber. Con el tiempo, mi casa volvió a llenarse de risas, aunque fueran distintas. Mis tardes ya no eran solo de radio y costura, sino también de visitas espontáneas, meriendas con Laura, preguntas curiosas de Pilar, e incluso llamadas de Carmen preguntando recetas o consejos. Nada era perfecto. A veces aún dolía el recuerdo del día del bautizo, pero ya no se sentía como una herida abierta. Era más bien una cicatriz que me recordaba lo que aprendí. Una mañana de domingo, mientras tomábamos café en la cocina, Carmen me dijo que estaba pensando en escribir su propia versión de lo que pasó, que quería intentar entenderse desde otro ángulo. Le dije que me parecía valiente, que escribir no siempre cura, pero siempre revela. Me pidió leer algunas de mis páginas. Se las entregué sin miedo, porque ya no necesitaba esconder mi verdad. Ella ya la conocía, solo necesitaba aprender a convivir con ella. Pilar, sentada en el suelo, hojeaba uno de mis álbumes. «¿Y esta quién es?», preguntó señalando una foto de mi madre. Le conté sobre ella, sobre su carácter fuerte, sobre cómo cocinaba el mejor arroz con leche del mundo. Pilar escuchaba con los ojos muy abiertos,
como si le hablara de un personaje de cuento. Entonces, supe que todo lo que había hecho, tejer, escribir, hablar, resistir, era por esto, para que alguien más pudiera seguir contando. Esa noche, al cerrar el cuaderno, escribí una última frase, sin saber aún si sería la última de verdad. Cuando el silencio se rompe, no solo se oye la voz, también se oye el alma. La subrayé 2 veces. Me acosté con una paz serena. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sueños pesados, sin esa sensación de estar olvidada. Porque aunque me hayan sentado una vez al lado de un cubo de basura, ahora sabía que ese no era, ni sería nunca más, mi lugar. Al día siguiente, mientras el sol se filtraba entre las cortinas y el olor a pan tostado llenaba la casa, pensé en todo lo que había cambiado desde aquel día. Ya no esperaba que me dieran espacio. Lo ocupaba. Ya no suplicaba ser escuchada. Hablaba. Y si alguien no quería oírme, entonces que siguiera su camino. Porque yo, Elvira Romero, bisabuela, tejedora, contadora de historias y guardiana de la memoria, aún tenía mucho por decir. Y ahora, por fin, alguien escuchaba. Pasaron algunas semanas y me invitaron a una biblioteca pública a dar una charla sobre voces mayores en la literatura de la vida. Nunca me habría imaginado en algo así, pero acepté con naturalidad. Me presenté con un vestido color vino que hacía años no usaba y un pañuelo de flores que mi madre me había regalado cuando cumplí 50. Me miré al espejo antes de salir y me reconocí, no solo por fuera. Me reconocí entera. En la biblioteca la sala no era grande, pero estaba llena. Había jóvenes, adultos, personas mayores como yo. Algunos tomaban nota, otros simplemente escuchaban con los ojos clavados en los míos. Les hablé de la dignidad, del silencio, de la manera en que nos arrinconan con sonrisas hipócritas y de cómo una sola decisión, levantarse, salir, escribir, hablar, puede cambiar el curso entero de una vida. Me sentí ligera, me sentí útil, me sentí viva. Esa noche, al volver a casa, Laura me esperaba en la puerta con un ramo de flores. Me abrazó con fuerza y me dijo: «Estoy orgullosa de ti, abuela. No solo por lo que viviste, sino por no haberte quedado en eso». Sus palabras fueron como un bálsamo, porque entendí que, aunque muchas veces la herida fue pública, la sanación también lo estaba siendo. Y eso me parecía hermoso. Lo íntimo compartido con sentido se convierte en algo universal. Un domingo cualquiera, Pilar trajo un cuaderno que había decorado ella misma. «Es para que sigas escribiendo», me dijo. «Pero ahora quiero que me cuentes lo que nunca le contaste a nadie». Reí. Le pregunté si estaba segura. Ella asintió con cara traviesa. Me acomodé las gafas, abrí la primera página y comencé. Había una vez una mujer que creía que la habían olvidado, y lo que no sabía era que estaba a punto de convertirse en la voz que nadie quería perder. Desde entonces, cada semana tenemos una cita. Yo, Pilar, el cuaderno y nuestras historias. Algunas son reales, otras inventadas, algunas tristes, otras cómicas, pero todas nuestras. Escucha en silencio. Carmen a veces se une. Ya no intenta controlar nada. Solo está. Y a veces, eso es suficiente. Porque cuando uno deja de exigir explicaciones y empieza a compartir presencia, las cosas fluyen de otra forma. Me invitaron a formar parte de un proyecto intergeneracional en el barrio. Un grupo de jóvenes quería grabar entrevistas a personas mayores para crear un archivo de memorias locales. Laura me propuso y acepté. Sentada frente a una cámara, conté mi historia, sin omitir el momento más doloroso. Al final dije: no vine a vengarme, vine a recordarme que valgo. Y si eso inspira a alguien más, entonces todo tuvo sentido. Cuando vi el video publicado, sentí pudor, pero también orgullo. No por haber sido fuerte, sino por no haberme desaparecido. Porque en un mundo que arrincona lo viejo y celebra lo inmediato, yo me volví constante. Una memoria viva, como me dijeron una vez. Y cada vez que alguien me escribe diciendo: esa historia me tocó, me doy cuenta de que lo más valioso que dejé no fue una manta, ni una carta.
fue el derecho de existir sin permiso. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, tengo a Pilar durmiendo en el sofá y a Laura cocinando en la cocina. Carmen vendrá más tarde. El sol entra por la ventana y calienta mis manos. He pasado por el dolor de ser invisible, por el temor de ser irrelevante, por el silencio impuesto, pero también por la libertad de decir basta. Y si esta historia ha llegado hasta ti, solo quiero que recuerdes una cosa. Nunca aceptes el rincón que otros te asignan. Construye tu lugar. Siéntate en el centro, incluso si al principio estás sola. Una semana después, Pilar llevó a la escuela una de nuestras historias escritas juntas. La maestra le pidió que la leyera en voz alta. Me contó que, al terminar, algunos compañeros se quedaron en silencio, otros aplaudieron, y uno de ellos dijo: «Ojalá mi abuela me contara cosas así». Pilar me lo narró con brillo en los ojos, y entendí que no solo estaba contando mi historia, estaba empezando a contar la suya también. Carmen, por su parte, comenzó a escribir fragmentos de su infancia. Me los leía de a poco, con inseguridad. Hablaba de su padre, de cómo se sintió cuando Mario desapareció de su vida, de los vacíos que nadie quiso llenar. Yo la escuchaba sin interrumpir. A veces, solo asentía. A veces, le tomaba la mano. Escribir nos volvió a unir desde un lugar que no tenía juicio ni exigencias, solo humanidad. Una tarde saqué del fondo del armario un pequeño baúl de lata donde guardaba cosas de Vicente. Cartas suyas, entradas de cine, una foto desgastada de cuando bailamos por primera vez en la feria del barrio. Pilar quiso saber quién era. Le conté todo. Le hablé del amor bueno, del amor paciente, del amor que no se impone ni se esconde. Le dije que, aunque ya no estuviera, él seguía vivo en cada cosa que yo había sabido cuidar. Laura, mientras tanto, seguía apoyándome en todo, ya no como la nieta que cuida a la abuela, sino como una mujer que camina a mi lado. Empezamos a organizar talleres juntas, donde mujeres mayores compartían sus relatos con chicas jóvenes del instituto local. Era emocionante ver cómo se borraban las barreras de edad, cómo el respeto no necesitaba discursos largos, sino escucha atenta y abrazos sinceros. Un día recibí una invitación para participar en un programa de radio local. Querían que leyera un fragmento de mi historia al aire. Al principio me dio vergüenza, pero luego pensé en todas las veces que me pidieron que no hablara mucho. Y fui. Leí con voz firme el texto sobre la manta de crochet. Al terminar, el locutor hizo silencio y dijo: «Elvira nos ha recordado que el amor se teje, se escribe y, sobre todo, se defiende». Después de la emisión, recibí decenas de cartas, muchas de otras mujeres mayores que me decían: «Yo también fui sentada lejos, yo también tejí algo que nunca valoraron, yo también me fui en silencio». Esas palabras me conmovieron profundamente. No era la única, nunca lo fui. Historia es única, y aunque el abandono se parece demasiado entre quienes dan todo sin esperar nada, y luego reciben menos que el mínimo. Pilar me ayudó a pegar algunas de esas cartas en un nuevo cuaderno. Lo llamamos Mujeres que no se callaron. A veces leíamos juntas una antes de dormir. Otras, ella copiaba frases que le gustaban. Empezó a preguntar más sobre su familia, su historia, sus raíces. Se volvió curiosa, amorosa, crítica. Su forma de mirar al mundo cambió. Y en ese cambio, yo sentí que todo había valido la pena. Hace unos días, mientras estábamos sentadas en el patio, Pilar me miró y me dijo: «Cuando yo sea mayor, quiero ser como tú». No pude evitar emocionarme. Le respondí: «Entonces prométeme algo. Si alguna vez alguien intenta sentarte al lado del basurero, te levantas y buscas otra silla. Y si no hay, te la construyes». Ella sonrió, me abrazó fuerte y supe que esa promesa sería el legado más poderoso que podía dejarle. Hoy he vuelto a leer todo lo que escribí desde aquel día del bautizo. Esas páginas están llenas de dolor, sí, pero también de dignidad recuperada, de pequeños actos de amor y de una voz que ya no se esconde. No me avergüenza haber sentido rabia, ni tristeza. Lo que me habría dolido de verdad es haberlo callado todo,
haberme quedado en ese rincón como si eso fuera lo único que merecía. Pero no lo hice, y eso cambió mi vida. He aprendido que las batallas más importantes no siempre se libran gritando. A veces se ganan en silencio, con la firmeza de quien no retrocede. Elegí irme en aquel momento no por debilidad, sino porque comprendí que quedarme sería aceptar un lugar que no me correspondía. Mi lugar está con quienes me miran, me escuchan y me reconocen como parte de su historia, no como una figura de fondo que se tolera por costumbre. Hoy mis días son tranquilos, pero nunca vacíos. Sigo escribiendo, sigo tejiendo, sigo contando historias. A veces vienen niños del barrio a hacerme preguntas. A veces vecinas se sientan a tomar café y terminan compartiendo cosas que nunca habían dicho en voz alta. Este hogar, que una vez sentí demasiado silencioso, ahora está lleno de palabras, de risas, de vida. Y eso no me lo regaló nadie. Lo reconstruí con mis propias manos. Carmen sigue su proceso. No todo es fácil, pero la veo más abierta, más humana. Ya no trata de esconderme. Ya no se disculpa por mi presencia. Solo me incluye. Y eso, viniendo de ella, es un cambio enorme. Sé que aún tiene heridas. Yo también. Pero hemos aprendido a caminar juntas, sin exigirnos ser perfectas. A veces basta con el gesto de quedarse, de compartir un té en silencio, de dejar que el amor, poco a poco, haga su trabajo. Laura, por su parte, sigue a mi lado como siempre. Es mi cómplice, mi lectora, mi motor. Me dice que quiere compilar mis escritos en un libro. Le dije que si eso ayuda a que otras mujeres se animen a hablar, entonces adelante. No por fama, no por dinero, sino porque hay verdades que merecen circular, que no pueden quedar encerradas en un cajón ni sepultadas por el tiempo. Las palabras también pueden ser justicia. Pilar me pidió que le enseñara a tejer. Empezamos con puntos simples, entre risas, errores y dedos enredados. Pero lo que más me emocionó fue que, mientras lo hacíamos, me decía: «Quiero hacerle una manta a mi hija cuando sea mayor, como tú hiciste con la mía». No quise corregirla. No le dije que esa manta nunca llegó a Pilar, porque en ese momento entendí que tal vez sí había llegado, de otra forma, a través de todo lo que vino después. Ahora, cada vez que paso por el salón donde fue el bautizo, ya no siento el mismo nudo en la garganta. Lo miro y pienso, allí empezó todo. No fue un final, fue un inicio. Doloroso, sí, pero necesario, porque a veces la vida nos sienta al lado del basurero para mostrarnos que no es allí donde pertenecemos. Y si somos valientes para levantarnos, entonces ese rincón deja de ser castigo y se convierte en impulso. Esta historia no es solo mía, es de todas. Las Elviras que han sido calladas, arrinconadas, olvidadas. Es de quienes han tejido amor con hilos invisibles, sin pedir nada a cambio. Es de quienes siguen resistiendo, incluso cuando todo parece perdido. Y si tú estás leyendo esto, y alguna vez sentiste que te apagaban, que te reducían, que te querían callar, recuerda lo que aprendí aquel día. No dejes que decidan por ti el lugar que mereces, porque tú, como yo, naciste para ser escuchada. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte conmigo. No sé si alguna vez te sentiste como Elvira, sentada en un rincón donde nadie te veía, donde tus palabras parecían estorbar. Pero si alguna parte de esta historia tocó algo dentro de ti, entonces ya no estamos tan solos. A veces, basta con que alguien escuche para que todo empiece a sanar. Me gustaría saber si alguna vez viviste algo parecido, o si alguien que conoces ha pasado por algo así y necesitaba oír estas palabras. A veces, compartir una historia puede ser más poderoso que cualquier consejo. Si sentiste que esta historia vale la pena, compártela con quien necesite escuchar que todavía es posible levantarse. Y si te gustaría seguir conociendo relatos reales de gente común que decidió no callar más, quédate por aquí. No prometo finales perfectos, pero sí verdades que importan. Gracias, de verdad, por haber escuchado. Ahora te toca a ti. ¿Cuál fue el momento que más te atravesó?
Me encantaría leerte.